Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La llamada edición de DNA podría revolucionar la ciencia médica. No obstante, en torno a ella existen obstáculos tecnológicos y éticos, además de mitos y exageraciones. Hoy vamos a platicar con el doctor Javier Soberón, director del Instituto Nacional de Medicina Genómica, quien nos habla de la nueva era de la terapia génica y de cómo podría impactar en el tratamiento de enfermedades e infecciones. Esto es Los Observadores. Doctor Javier Soberón, bienvenido a Los Observadores. ¿Qué tal? Mucho gusto. Se habla de edición de genes como una nueva revolución, como una nueva promesa para la ciencia médica y para otras áreas. ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando cuando decimos edición de genes? Bueno, pues desde hace ya más de 50, 60 años sabemos que la sustancia de la herencia, la molécula de la herencia, es una sustancia química, el ADN, ¿no? Y desde hace muchos años también hemos tenido la intención de descifrarlo, ¿no? De saber qué es lo que codifica, cómo está escrito el mensaje genético hereditario, que es el orden en que están distribuidas las bases de es el genoma, ¿no? El genoma, pues, sí, es un conjunto grandísimo de hebras de DNA, ¿verdad? 3.200 millones de letras. Nada más. En pedazos Una biblioteca. de 100 millones en 100 millones, que son cada cromosoma. Pero realmente en ese orden de esas bases está escrito el mensaje genético. Y como sabemos que es una sustancia química, siempre ha habido la intención de poderlo primero leer, qué secuencia tiene, cuál es la codificación biológica que está ahí escrita en los seres vivos, y después modificarlo. Que es un reto para mayúsculo. experimentar con ello. Ese reto no se había podido realmente afrontar. Porque sí había experimentos, ¿no? Sí se había logrado editar, ¿no? Editar Sí, partes claro. del A partir DNA. de los 80s. Ajá, exacto. ¿No? A ver, hay muchas maneras de editar el DNA. Uno es al azar. Yo aviento un rayo Uno es mezclar cósmico, sustancias, ¿verdad? exactamente. Y entonces voy a afectar esa sustancia química, pero la afecté quién sabe dónde. Y después, por medio de técnicas de selección, me quedo con lo que por azar se modificó favorablemente. Así se hizo la Revolución Verde. Claro. O sea, todas las plantas, los cultivares que nos comemos hoy día, modificados genéticamente en las técnicas tradicionales de los 60s, etcétera, se hacen así. Claro. Entonces, uno puede modificar el ADN de manera azarosa y eso se ha hecho desde mucho tiempo. Con prueba y error. Y pues sí, es prueba y errores. Uno introduce los cambios de manera abundante, pero al azar. Y uno se queda con aquel organismo vivo que tiene las características que uno quiere. Pero eso es una técnica imprecisa, complicada, larga. Además, ocurren muchos cambios. ¿Cuándo hemos podido modificar precisamente la secuencia que queremos, el segmento exacto, la letra que queremos? A partir de los 80s, que es cuando dispusimos de dos cosas muy importantes. El DNA sintético. Nosotros podemos sintetizar con matraces en el laboratorio extraer una pedazos de porción. genes. Ajá. No, bueno, lo hacemos ahora sí que desde la nada, o sea, desde su sustancia, que agarro la A, la G, la C y la T y la voy poniendo en el orden que yo quiero. Pero hago un pedacito de gen. Eso no es editar genes. Eso es sintetizar DNA. Si yo quiero que ese pedacito vaya dentro de una célula y modifique un gen adentro de una célula, eso tiene más chiste. Ahí tenemos el gran reto. Ahí es donde es más complicado. Se había logrado en todo lo que es la etapa de la ingeniería genética, sobre todo con organismos más simples como las bacterias. Y además, lo que hacíamos era editar pequeños circulitos de DNA chiquitos que llamamos plásmidos, en donde las modificaciones pues, eran relativamente fáciles de hacer. El siguiente salto que se hizo también en los 80s era editar el cromosoma de una bacteria. Estaba complicado, pero se lograba. ¿Por qué? Porque uno reproduce las bacterias en grandes cantidades. Pero editar con precisión un gen de un organismo superior, que tiene los cromosomas metidos en un núcleo, que están compactados a través de una serie de maquinaria celular que la tiene hecha muy meterse ordenada. al mundo de lo diminuto y poder alterar
con la precisión de lo que uno Claro. desea introducir. Así es. Imaginemos que tenemos la enciclopedia, ¿no? Que un núcleo es una enciclopedia con 23 tomos. Y yo tengo que cambiar una palabra en el tomo 4, en la página 157. Y quiero cambiarle una A por una T. Y no hay azar. Sin azar, con precisión, ese cambio y solo ese cambio. ¿Y cómo? Eso no se había podido hasta muy recientemente. Y muy recientemente. ¿Y cuáles son los cambios? Quiero decir, los primeros resultados que vimos. Bueno, ahí sí es, de acuerdo con todo lo que hemos ido acumulando de conocimiento, uno puede tener hipótesis de decir, si yo modifico este gen y ahora lo pongo a que se produzca más, pues le voy a cambiar en la región de control y le voy a poner un pedacito de ADN que lo va a aprender a que trabaje más rápido. Y predigo que va a pasar algo interesante en mi experimento, ¿no? O otra muy frecuente, lo que llamamos knockout. Voy a destruir ese gen, pero solo ese gen. Porque sabemos que puede ser susceptible de alguna enfermedad. Por ejemplo, o simplemente quiero averiguar para qué sirve. ¿Para qué sirve un gen? Las tecnologías más recientes han utilizado una maquinaria novedosa que se descubrió en bacterias y que se adaptó para trabajar en todo tipo de células. Y lo que era inesperado, realmente ha sido sorprendente que haya ocurrido, es que en los últimos 5 años se dio con una técnica que se estima, ¿verdad?, los laboratorios más conocedores, unas 100 veces más precisa y fácil que las anteriores. Tenemos un punto de inflexión o un salto. Es un salto cuántico que ya se ve perfectamente en la literatura. ¿Es la técnica, la de CRISPR, la que se conoce? Exactamente, es la técnica que se llama CRISPR-Cas9, es la combinación original. Como digo, fue descubierta a partir de sistemas como de inmunidad a virus, ¿no?, que las bacterias tienen. Las bacterias tienen un sistema muy, a lo mejor vale la pena describirlo un poquito. Las bacterias tienen un sistema en el cual cuando entra un DNA exógeno, un DNA foráneo, externo, potencialmente patógeno, vamos a decir un virus, cuando se logran defender hacen pedacitos ese DNA y tienen un sistema para guardarlo como una memoria. Lo incorporan a su propio cromosoma, esos pedacitos, y luego le asocian una maquinaria de manera que cuando vuelve a entrar ese, van y lo cortan. Me imagino que tiene muchas promesas. Poder alterar un gen o evitar que se active, etcétera, pues suena prometedor toda vez que sabemos que a lo mejor ese gen propicia alguna enfermedad, etcétera. Correcto. Pero ¿qué tanto de realidad hay en esto? ¿Qué tanto son promesas a largo plazo? ¿Y qué tanto podría ser un beneficio que incluso nosotros pudiéramos tener? Sí. No, hay de todo. Hay de todo. Nosotros, nuestra generación, o sea, personas ya adultas como yo, como tú, lo vamos a ver definitivamente. Y pudiéramos incluso beneficiarnos de ello. Sin duda, las generaciones que siguen, nuestros hijos o nietos, ninguna duda. Es una revolución profunda la que va a causar esta nueva tecnología. ¿Por qué? Porque hasta hace muy pocos años, solamente los laboratorios más sofisticados en el mundo, unos que otros, en México había contados casi con los dedos de una mano, podían hacer estas modificaciones en sistemas modelos, células en cultivo, organismos de experimentación, como digo, ratones o moscas, y con muchos trabajos, meses de trabajo para lograr cada modificación genética de estas, con gran imprecisión, siempre con algunos erróneos, algunas modificaciones que iban a donde no querían. Ahora resulta que prácticamente cualquier laboratorio que haga biología celular y molecular en el mundo puede acceder a esta técnica. Déjame imaginar un escenario, porque obviamente estamos hablando del combate de muchas enfermedades, de infecciones, etcétera, que van, pues puede ser desde el cáncer, enfermedades genéticas, pero sí me voy un poco más lejos, quizá ya entrando en el terreno de la ciencia ficción, y empiezo a hablar de retrasar los procesos de envejecimiento, por ejemplo. ¿Será posible a través de esta técnica? ¿Podríamos pensar en que el ser humano viva 120 años como promedio? Sí. A ver, todos esos escenarios un poco de ciencia ficción sí son imaginables. Creo que primero tendríamos que verlo en animales, ¿no? Poder descifrar cuáles son los circuitos genéticos que permiten mayor longevidad. Esto se ha hecho en algunos, como un gusano cenorratitis, un poquito en los ratones,
Pero son modelos bien diferentes al humano, ¿no? Somos especies que divergimos hace decenas de millones de años con una biología muy diferente. Yo no estoy seguro de que estas cuestiones más que tienen que ver con algo más intrínseco, como la longevidad y eso, puedan ser visualizables en el corto plazo. Yo sí diría, digo, con mi deformación profesional del área de la salud, lo que ya estamos viendo, se acaba de anunciar que en China ya están en una prueba clínica. Estamos hablando de pruebas clínicas ya de modificación del genoma de las células de la propia persona para atacar el cáncer. De hecho, una de las iniciativas más ambiciosas que hay en este momento, que se llama Cancer Moonshot, está liderada por un investigador y empresario multimillonario en el área de Los Ángeles, es usar inmunoterapia. ¿Y cómo funciona la inmunoterapia en la era del CRISPR-Cas? Se toman las células de la propia persona, las que están, o bien las células que están con cáncer, se les puede volver a regresar a su estado normal través de la edición. Como si reprogramáramos. Las reprogramamos, cambiando los genes que mutaron, los podemos regresar a quitarles las mutaciones. Una estrategia que no se habría intentado. Imposible totalmente hasta antes de estas técnicas. Y la otra, que es muy general, es programar las células inmunes para que ataquen al cáncer. Siempre hemos sabido que a las personas que les da cáncer en gran medida tiene que ver con un sistema inmune que de alguna manera no está funcionando como debe. La probabilidad de generar células cancerosas nos pasa a todos los seres vivos y todos los seres superiores, por supuesto. Pero el sistema inmune la mantiene bajo control. Cuando el sistema inmune por alguna razón ya no está reconociendo ese tumor, puede desarrollarse. La idea es sacar las células, reprogramarlas para que reconozcan a ese tumor y se vuelvan más agresivas, pero solo contra el tumor. Esto hoy sí ya se puede hacer porque se cambian 3 o 4 genes que sabemos que son los que programan a las células. Qué maravilla, doctor. En México, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, ¿qué pasos estamos dando para subirnos a esta nueva tendencia y obviamente pues ser beneficiarios también de ella? Sí, temas modelos en células en cultivo, en animales de experimentación que nos sirven para averiguar sobre las enfermedades humanas de una manera dramática. Ahora, la modificación del genoma humano, de genes de las personas. Ese es un tema que siempre ha sido muy cuidadosamente analizado, porque tiene implicaciones bioéticas. Sí, claro, hay debates en torno a esto. El Instituto Nacional de Medicina Genómica, su propósito es beneficiar la salud a través de las técnicas de la genómica, que son básicamente conocer la relación que hay entre los genes y la enfermedad. No necesariamente modificar los genes para curar la enfermedad. Pero en la actualidad, nuestro instituto, como muchos otros, ya tenemos la posibilidad de utilizar estas herramientas. En el instituto hay varios grupos que las están usando para sus sistemas modelo, que digo son células en cultivo. No hemos entrado nosotros en protocolos de terapia génica, así se le llama en medicina. Que es lo que hay que grabar esa palabra porque la escucharemos cada vez con más frecuencia. Cada vez más. Entonces, lo que quiero decir es que nuestro instituto, sin una inversión excesiva en recursos humanos o materiales, va a poder hacer protocolos como este o colaborar con otras instituciones para hacer protocolos de terapia génica. Y creo que vale la pena también destacar, 2 tipos de terapia génica se pueden concebir de inmediato. El que llamamos somática. Una persona ya nacida tiene algún defecto genético. Se le modifican sus células para que se corrija ese defecto genético. Hablemos de hemofilia, hablemos de problemas, digamos, de la sangre, talasemias y otras. Leucemia, que es un cáncer, se atacaría de esas maneras que ya hablamos hace un rato. Pero, digamos, la hemofilia, hay un defecto en los genes que ordenan la coagulación de la sangre. Pero sabemos exactamente dónde está el defecto. Y se pueden hacer sistemas para ir al hígado, cambiar un porcentaje de las células del hígado y remediar ahí el problema. Esto es lo que vamos a ver potenciado dramáticamente. ¿Y la terapia otra técnica? Génica somática. La otra es la terapia génica de línea germinal, que le llamamos. Aquí se trata de hacer modificaciones en células embrionales, en embriones humanos, de manera que se corrija en todas las células del nuevo ser el defecto que pudiera existir. Esto es lo que todavía la comunidad internacional considera que no es adecuado emprender.
Pues un debate que tiene que ser abierto ante estas técnicas de frontera que me parece muy prometedor lo que hay y ojalá todos seamos beneficiarios de ellas. Javier, yo te agradezco tu presencia aquí en Los Observadores. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.